Bueno, yo soy Román, esto es Detrás del Telón, y este capítulo lo vamos a titular El último cuento que te creíste. Y bueno, como esto Detrás del Telón es precisamente la idea central de este tipo de trabajo, develarte la forma en que tú eres manipulado, la forma en que te pueden hacer ver cosas que no son, etcétera, etcétera. Lo primero que tenemos que entender es que durante muchísimo tiempo se realizaron estudios, es decir, estamos hablando de la época de Grecia, acerca de, en la medida de lo posible, ¿no?, de el funcionamiento de la mente humana, ¿no? Es decir, cómo es que la mente humana refleja la realidad. A partir de el siglo XVI, XVII, XVIII, etcétera, etcétera, bueno, pues esto adquirió los ribetes de lo que llamamos filosofía, que siempre de una forma u otra ha existido, e incluso de una manera u otra con ese nombre, pero que tiene que ver precisamente con esa interrelación entre el ser y la conciencia, es decir, lo que está afuera y cómo tú lo reflejas en tu cerebro. Para todos debía ser algo digno de observación, pero realmente no lo es. El hecho de que el cerebro es una masa, digamos, biológico-computacional encerrada en una caja de huesos y que por lo tanto no tiene el menor contacto real con la realidad, salvo a través de determinados cablecitos que se llaman nervios y sus 5 sentidos. Quizás haya más, pero bueno, vamos a suponer que sean esos otros 5 sentidos. Bueno, el cerebro es informado de la realidad externa a través de esos sentidos, que se transforma en señales eléctricas, etcétera, etcétera. Es decir, eso lo conocemos hoy día, en otras épocas no se conocía, pero bueno, sí, siempre se analizó esa realidad, ¿no? Es decir, cómo rayos a mi cerebro llegan información y cómo ese cerebro las reconstruye para llegar a conclusiones sobre lo que hay fuera de nosotros mismos. Eso está ahí, pareciera una tontería, si no fuera porque es la base, es decir, el dominio de eso, hasta su esencia, es la base de la manipulación social que ha existido en todas las épocas. Es decir, la manipulación social no viene de ahora. Imagínense ustedes la genialidad que se tiene que haber tenido alrededor del conocimiento y el conocimiento acerca de cómo nuestro cerebro, de una forma u otra, refleja esa realidad para haber inventado religiones. Quizás, bueno, eso fue semi-instintivo, que es lo que se nos hace ver, pero en realidad la religión siempre está asociada con el poder. Entonces, con independencia de la parte instintiva que pueda haber en el contenido de las religiones, la realidad es que inmediatamente los poderes siempre han utilizado las religiones como parte de su influjo sobre la sociedad y como parte de su poder real. Eso es indiscutible. Hoy día vemos algo tan sencillo como que todos los estudios que se puedan hacer sobre los más diversos temas están siempre, cuando son realmente de importancia para los poderes, están sumergidos en una situación en la que se nos presenta o como alta filosofía con un lenguaje extremadamente retorcido que garantiza que la inmensa mayoría de la humanidad jamás ni siquiera va a intentar entender algo de eso, o relleno de ecuaciones matemáticas, muchas veces que llevan a conclusiones literalmente absurdas. Por ejemplo, no importa la cantidad de ecuaciones matemáticas que se empleen y de la forma en que se intenta emplear, cuando usted llega a que a través de la teoría del Big Bang, resulta ser que de una partícula mucho menor que un átomo se desarrolló el universo completo, usted está dando cuenta, a menos que sea bobo, de que lo están engañando. Pero bueno, cuando usted le tiran encima de eso la mondonguera de una enorme cantidad de ecuaciones matemáticas, etcétera, etcétera, bueno, pues usted empieza a rascarse la cabeza, oye, ¿será verdad? Oye, estos científicos, como saben, y yo no sé nada. Es decir, este tipo de cosas. ¿Qué es lo que precisamente se intenta? ¿Qué fue lo mismo que se intentó con el lenguaje retorcido de la filosofía? Las filosofías analizan con mucha precisión
la relación entre el cerebro y el mundo exterior. Y desde hace siglos. Si usted no lo ha entendido hasta ahora, no es por otra razón que ese lenguaje retorcido le impide enfrentarlo, que requeriría mucho tiempo para que usted se meta en ese lenguaje retorcido, entre en ese laberinto y logre extraer la verdad, porque usted trabaja todos los días, usted tiene 1.000.000 de preocupaciones, usted no está como ciudadano común imbuido del deseo de meterse en ese tipo de cosas. Aparte que desdichadamente es posible que una parte, incluso grande de la humanidad, su cerebro no le alcance. Vamos a ser sinceros, es decir, puede haber mucha inteligencia anulada a través de los métodos educativos actuales, pero es posible que aún dándole la crema de la crema, hay una parte de la sociedad que su cerebro no esté ni siquiera apto para entender las cosas. Aunque se lo digan de la forma que se lo digan. No vamos a entrar en eso, eso sería larguísimo. De tal forma que en algunos casos hemos visto una coincidencia en que aproximadamente un 20% de la población es la que es capaz de desarrollar pensamiento abstracto y los demás más o menos lo que hacen es repetir lo que le digas y punto. Lo cierto es que el ciudadano común, a través de la educación y la propaganda, lo que va teniendo como creencia son los últimos cuentos que se creyeron. De ahí el título de esto que acabo de hacer. Es decir, el ciudadano común, sencillamente ignorante de todo, casi todo, hoy día con Internet, ignorante voluntario, esto vamos a aclararlo, es decir, en Internet existe información enorme acerca de casi todos los temas, aún con la enorme censura que hay. Si uno se pone a rascar, encuentra. Y además, a los censurados han encontrado otras vías a través de otros canales no censurables o menos censurados para transmitir su información. Así pues, es decir, podemos garantizar que la ignorancia actualmente es una vocación de un grupo de personas que no quiere cultivarse o no quiere invertir su tiempo en entender nada, bien porque su mente no está apta ni siquiera para entender, o bien porque consideran inútil entender porque no van a poder variar nada desde su punto de vista. Pero bueno, la realidad es que en la inmensa mayoría de la humanidad, lo que hay en su cabeza son los últimos cuentos que se creyeron. Esos cuentos se los creen por determinadas razones, es decir, fueron imbuidos de una cultura, están presos de una propaganda perpetua del grupo de poder que tienen encima. Es decir, cuando usted prende la televisión, si usted es árabe, estará recibiendo información de este mundo árabe con su religión, etcétera, etcétera, que para nosotros los occidentales es ajena, pero que para ellos es muy normal, es su vida real. Si es para nosotros, bueno, lo mismo, pero al revés. No vayan a creerse que lo de nosotros es mucho mejor que lo del otro lado, aunque parezca diferente. Y esto es bien importante aclararlo. Es decir, nosotros los occidentales estamos imbuidos de la idea de que vivimos en un mundo muy libre, con un nivel de información muy libre, cuando realmente estamos atorados en una propaganda que se gobierna desde muy pocos centros de poder y desde muy poca prensa, casi todas en las mismas manos. Así pues, cuando nosotros creemos que estamos viviendo en un mundo libre, independiente, etcétera, etcétera, no estamos más que recibiendo en grandes cantidades el caldo de nuestra civilización, que no es otra cosa que el extracto que las élites que nos gobiernan pretenden que llegue a nuestro cerebro para que nos creamos el cuento que nos quieren hacer. Vuelvo a repetir, lo que tenemos en nuestro cerebro es el último cuento que nos hemos creído después que toda esta cantidad de cosas llega a nuestro cerebro mayormente aturdido, para todos aquellos que no buscan información, para todos aquellos que no contrastan la información que recibimos con la información alternativa de otras visiones del mundo, que sería el único antídoto. Es decir, vamos a recibir por parte de nuestro mundo un nivel coherente de información ya filtrada para que pensemos de una forma. La única forma de apartarnos un poco de eso, siempre con riesgo, por supuesto, porque de otras partes no hay por qué esperar mayores verdades, pero sí esperar otras visiones que por contraste
nos dejen por lo menos pensando, para nosotros decir, oye, me están diciendo esto, pero del otro lado dicen lo otro, y ponernos al menos a dudar. Y eso realmente es lo que logra Internet. Es decir, Internet, si la persona busca de verdad, quizás no logra la verdad, pero logra la contrastación de propagandas y manipulaciones de grupos de poder de un sector y grupos de poder de otro sector. Así pues, esto de los buenos y los malos, que nosotros somos los buenos y que los demás son los malos, y todas estas cosas, bueno, no es otra cosa que el producto de la información que recibimos. ¿Quién sabe cuántas injusticias estamos cometiendo diariamente como personas y como nación, creyendo que somos buenos, cuando realmente estamos sirviendo intereses bien oscuros? Lo que no quiere decir que del otro lado estén los buenos. Del otro lado puede haber tanta maldad como de nuestro lado, pero sencillamente nosotros nos creemos que nuestra maldad es bondad y que la maldad de los otros sí es maldad de verdad. Así pues, la única recomendación, siempre escuche a todas las partes, trate siempre de escuchar más de una versión en cualquier conflicto internacional, trate de meterse lo más posible en internet a buscar lo que dijo este y lo que dijo el que está en el lado contrario, para ver si por casualidad, decantando todo eso y aplicando una inteligencia razonablemente buena, pues podemos llegar a alguna conclusión que amerite la pena. Lo que sí está claro que usted nunca va a llegar a conclusión alguna es si nada más escucha un solo lado. Eso délo por sentado, que cualquiera que se ponga a sentarse en un solo lado y escuchar un solo lado comiendo mariquitas y chicharrones tranquilamente sentado, pues está claro que va a ser manipulado al 100% y que no tiene la menor posibilidad de entender qué está sucediendo en el mundo real. Creo que con esto ya he agotado el punto. Era lo que me interesaba decir. Es decir, consejo único, escuche siempre a todas las partes antes de emitir un juicio final. Y vuelvo a repetirle, no he acabado con mi tiempo, pero ya no tengo más nada que decir al respecto. Así pues, me despido de ustedes en la esperanza de que esto pueda hacerlos reflexionar un poco y pueda hacerlos ir por el camino correcto, que es escuchar a todos y a todos antes de emitir un juicio final sobre cualquier cosa, por más que usted ya esté o se sienta convencido de que lo asiste la razón absoluta, etcétera, etcétera. Eso no vale 2 kilos, señores. La razón absoluta, la inmensa mayoría de la persona, está en los cuentos, los últimos cuentos que nos creímos y punto. Porque una maquinaria enormemente engrasada nos los hizo creer y nada más. No porque sea la verdad, no porque tengamos la verdad. Voltaire decía que la verdad es lo que se nos hace creer, y yo les garantizo que es la única verdad que se puede decir sobre la verdad. Así pues, con esto los dejo y que pasen un buen día.